Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, que tú nos amas, te agradecemos esa gran gracia. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos delante de ti reunidos para alabar tu gran gracia y para aprender tu palabra. Y también, Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de la comunión. También sabemos de que tú estás en medio de nosotros, que tú miras a cada uno de nosotros y con tu santa mano nos sustentas, Señor, y nos das una gracia, la palabra de la verdad, Señor. A través de todas estas cosas nos haces más perfectos, Señor. Debido a la pandemia del coronavirus, nosotros que no podemos reunirnos libremente, estamos aquí con mucha gente reunida para aprender tu palabra. Señor, te lo agradecemos también. Los hermanos y hermanas que no han podido participar en la palabra de hoy, todos los hermanos y hermanas que están en todas las iglesias de este mundo, Señor, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que les ayudes. Y tú que nos das la palabra, la gracia, Señor, te pedimos de que nos llenes y nos renueves cada vez más. Nosotros que estamos esperando tu venida, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de ser? Señor, te pedimos de que nos enseñes y que el resto de nuestras vidas podamos vivir por tu gloria y por tu voluntad, Señor. Te pedimos de que nos guíes. Debido a la pandemia, los hermanos y hermanas que están teniendo dificultades, te pedimos, Señor, de que puedas proteger su salud, y también los hermanos y hermanas que están en medio de dificultades, Señor, te pedimos de que los ayudes a cada uno de ellos y que ninguno caiga, Señor, sino que los sustentes con tu santa mano y con tu santa poder, Señor, te lo pedimos fervientemente. A partir de mañana, el retiro de primavera que vamos a empezar, todas esas almas que están perdidas, Señor, te pedimos de que puedan venir y escuchar tu palabra y que puedan recibir la salvación, Señor, por lo que nosotros, las personas salvas que hemos recibido la salvación primeramente, te pedimos, Señor, de que podamos cooperar conjuntamente y que podamos orar fervientemente juntos para que todas esas almas puedan venir aquí y que puedan recibir la salvación, Señor. La palabra que nos quieres dar hoy, Señor, las cosas que debemos de hacer en nuestro día a día, Señor, te pedimos de que nos enseñes. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El coro de la iglesia, por favor. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 4-5, voy a leer yo. Hebreos capítulo 11, versículo 4-5, voy a leer yo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hasta aquí. Debido a la pandemia del coronavirus, muchas personas, ¿no?,
están teniendo una serie de dificultades, mucha gente está sufriendo y todo el mundo realmente está sufriendo mucho por la pandemia del coronavirus, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? He pensado en ello. Supongo que ustedes habrán pensado en esto. Sabemos que Dios está con nosotros y que Dios gobierna este mundo, y todo lo que sucede en este mundo tiene un plan y un control de Dios detrás, ¿no? Y eso nosotros lo sabemos. Pero, ¿por qué ocurren cosas tan difíciles y tan desafortunadas? Si lo piensas un momento, parece que Dios nos está enseñando a los cristianos dos cosas. Una es, como dijo Jesús acerca de las señales del fin del mundo, en San Mateo 24 y en Lucas 21, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Dijo esto mientras hablaba de las señales del fin del mundo en el momento de la segunda venida del Señor. Habló de todas las señales que habían, habló de tres señales naturales entre todas las señales del fin de los tiempos, ¿no? Habrá pestes y hambres y terremotos, ¿no? Como nosotros bien sabemos, ha habido muchas hambrunas en todo el mundo. También la contaminación de la atmósfera, ¿no? Debido a la contaminación de la atmósfera y las condiciones climáticas extremas, pues al fin y al cabo esto causa la hambruna, la comida es escasa y muchas personas en todo el mundo mueren por hambre. Y los terremotos han existido en el pasado, aunque es posible que se levanten aún más terremotos de los que están surgiendo, ¿verdad? Incluso ahora, si ocurre un terremoto, se vuelve crónico, ¿no? Y también las enfermedades, ¿no? Antes han habido epidemias, ¿no? Y pandemias, y muchas personas murieron y sufrieron debido a estas enfermedades en todo el mundo. Pero eso no se siente muy real, ¿verdad? Puede haber muchas personas que piensen, ¿terminará todo en nuestro tiempo, en nuestra época? Hay muchas personas que puedan pensar así. Sin embargo, como Dios, no solo ciertas regiones, sino en todo el mundo, estas enfermedades se están propagando, ¿no? Y están sufriendo estos países simultáneamente, ¿no? Reciben sufrimientos, mueren, y muchas personas están luchando con esto. Ahora bien, esto no es un problema que no puede ser prevenido por la ciencia que los humanos han inventado y que cierta civilización desarrollada por el conocimiento humano no puede ser resuelto por ella. ¿Qué está haciendo la gente que está muriendo, incluso está sufriendo mucho por un virus que es pequeño, incluso invisible? No saben qué hacer las personas. Las cosas que pueden hacer las personas son muy poco. Es algo que nosotros podemos saber. Ciertamente, puede que hayan mayores dificultades en el futuro. Hambrunas, terremotos, enfermedades, no solo con estas cosas, sino con desastres naturales mayores en el futuro. Y solamente con esto. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. En Apocalipsis dice que se estalla una guerra, ¿no? En el final de los días, en el cual 1/3 de la tierra morirá en un instante,
Es una guerra, ¿no?, en la que se va a aniquilar a la humanidad en la última guerra de Armagedón. Y todo eso es posible en nuestros tiempos. Por eso, creo que Dios nos dio esta calamidad para cultivar a nuestros cristianos y deshacernos de ese pensamiento de decir, ¿en serio será esta época, en nuestra época, en los últimos tiempos, para quitarnos ese pensamiento, ¿no? Entonces, para vivir de manera segura y feliz en esta tierra durante mucho tiempo, es algo que las personas deben de rendirse ahora. Un día como 1000 años, ¿no? Lo que Dios todavía espera es un periodo de espera para que nadie perezca, sino que se arrepientan todos. No es el tiempo que los humanos nos han dado para vivir mejor, ¿no?, en sus pecados y ahora viven a su manera. Nosotros eso lo conocemos bien. Significa que los cristianos también debemos de alejarnos del pecado, ¿no? Hay casos en los que se ha recibido la salvación, pero hay un caso en el que va y viene entre Dios y el mundo. Es por eso que nos damos cuenta de que el día del Señor que va a venir está cada vez más cerca. Y no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero cuando venga el Señor, si vemos en San Mateo 24:40, ¿no?, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos personas estaban durmiendo, ¿no? Y una es tomada y otra es dejada. Una es tomada y una es dejada, ya sea de mañana, de tarde o de noche, ¿no? El Señor vendrá en cualquier momento y se llevará a todas las personas salvas, y las personas que no han recibido la salvación permanecerán, ¿no? Y finalmente acabarán en el eterno infierno, después de pasar la tribulación. Por lo que nosotros debemos de estar conscientes si yo he recibido la salvación o estoy viviendo vagamente una vida religiosa, ¿no?, habitual, por decir así. Lo que creemos no es un pasatiempo, una vida religiosa ni nada, ¿no? No es una broma, como dice el mundo. El Hijo unigénito de Dios, que incluso murió en la cruz para salvarnos, y el Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta de eso. Y Él está esperando pacientemente durante mucho tiempo, pero las personas que fueron salvas, ¿no?, pero no sienten el plan de Dios y el corazón ferviente de Dios y se mezclan con las personas del mundo. ¿Y cómo puedo hacer para vivir bien, mezclándose con las personas del mundo y evangelizar? Pues bueno, pues cuando tenga tiempo, y si no quiero evangelizar, pues no evangelizo. Esto no puede ser así. ¿Sabes cuántas personas incluso murieron mientras el Señor murió por nosotros y nos salvó mientras este evangelio se ha predicado hasta ahora? Nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos responsabilidad sobre esto. Y otra es la lección que Dios nos da durante este sufrimiento. Dios liberó a los israelitas, ¿no?, cuando estaban bajo la esclavitud de Egipto, y en las plagas, ¿no?, donde la muerte del primogénito, ¿no?, en ese momento las ovejas que se murieron, ¿no?, los animales que murieron y derramaron la sangre para salvar a las personas, ¿no?, a través de la sangre de los animales. Y la sangre de Jesucristo, al salvarnos del lugar que nos hace esclavos del poder, y que éramos esclavos del poder y pecado de Satanás, pero a través de la sangre de Jesucristo nos libró, ¿no? La tierra que Dios prometió a los israelitas era la tierra de Canaán que le prometió a Abraham. Eso también es el modelo del cielo eterno. Los israelitas no entraron en la tierra de Canaán tan pronto como salieron de Egipto, sino que durante 40 años vivieron una vida en el desierto. ¿Qué enseña esto? Después de que fuimos salvos, Dios, hasta que vayamos al reino de los cielos, nos entrena, nos prueba y nos prueba también. Si vemos en Deuteronomio 8, Dios les dio a los israelitas mucho sufrimiento en el desierto y los probó para ver si obedecían la palabra de Dios o no.
Les daba hambre, les daba sed, les daba de comer maná. A través del golpeo de las rocas salía agua. Los guardaba y los guiaba con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Pero a pesar de que los israelitas tuvieron pocas dificultades, se quejaban de Dios, ¿no? Y dijeron, ¿no? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, ¿no? Se querían regresar a Egipto, se resentían a Dios y trataron de apedrear a Moisés, diciendo, vámonos a Egipto. ¿Hay alguien que haya ido a la tierra de Canaán durante mucho tiempo, luego a Egipto y luego incluso una persona regresar a Egipto? No hay. ¿Por qué? Debido a que hay un mar rojo entre Egipto y los israelitas. No se puede cruzar. Si definitivamente has nacido de nuevo, no puedes regresar al mundo. Todo el que vuelve a Egipto murió. ¿Qué enseña esto? Esto es una disciplina. Todas las personas que quisieron regresar a Egipto, ¿no? Si hubiera sido obediente y fiel, ¿no? Habría entrado rápido, sin tener que deambular durante 40 años, incluso aquellos que han sido salvos. Pero ¿por qué son tan tercos? Odian obedecer y sus corazones son arrebatados por el mundo visible, dejando al lado de Dios, ¿no? Y va a Dios y luego va al mundo, para adelante, para atrás. ¿Hasta cuándo va a estar así? Dios les dio a los israelitas tanto sufrimiento en el desierto para entrenarlos. Y Dios no los entrenó hasta que se dieron cuenta. Dios los entrenó, hasta que se dieron cuenta de que no podían vivir separados de la palabra de Dios. Para ver si obedecían la palabra de Dios o no. Esto es una lección directa para nosotros. Que no tenga nada que ver con nosotros, esto no es así. Cuando culpan a Dios, cuando culpaban a Dios, Dios enviaba incluso serpientes, no venenosas, ¿no? Y Amalek, cuando tenía la oportunidad, luchaba contra los israelitas, ¿no? Y estas son todas cosas que están en nuestras vidas, ¿no? Por haber recibido la salvación, vas a vivir cómodamente y vas a encontrarte con el Señor. Esto no puede pensarse así. Dios está con nosotros, pero nos da sufrimiento. Pero también nos da la fuerza para superar el sufrimiento y nos protege durante esos sufrimientos. En medio de estas dificultades, si no cedemos, tenemos que depender más del Señor, tenemos que orar más, tenemos que obedecer y tenemos que esforzarnos por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, por lo que Dios nos protegerá. Entonces, incluso en medio de estas dificultades, debemos darnos cuenta de muchas cosas. Hoy, a través de esta palabra, Adán, el primer hombre de la humanidad, pecó y fue expulsado del jardín del Edén. Y entre los hijos de Adán, Abel tomó un cordero y lo ofreció como sacrificio a Dios para que fuese justificado por la fe, ¿no? Por la fe fue justificado Abel. Abel fue el primero de los que eran pecadores en Adán para ser justificados por la fe. Abel. Nosotros, que éramos pecadores, que íbamos a ser destruidos, pero por la sangre de Jesucristo recibimos el perdón de los pecados, y al creer en ese hecho, ¿no? En Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿No es así? Ser justificado significa que no tiene pecado, que es justo. ¿No es esto la salvación? El representante del primer hombre salvo es Abel. Luego, de la posteridad de Adán, ¿no? Enoc, fue testificado de que agradó a Dios, ¿no? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No hay dos personas que no murieron, sino que fueron vivos
ante Dios? Enoc y Elías, ¿verdad? Ahora, el que es justificado por la fe, y luego tiene que recibir la evidencia de que la persona salva, la persona que es justificada por la fe también, que testifica de que agradó a Dios, ¿no? Ahora nuestros hermanos y hermanas no están seguros de que han realizado la gracia de Dios y han sido justificados por la fe. Si eso es seguro, ¿qué deben de hacer a continuación? ¿Tienen que quedarse quietos e ir al cielo? No. Ahora, si nosotros hemos sido salvos por la fe, debemos de recibir la evidencia de que estamos complaciendo a Dios por medio de la fe. Ya sea que vayamos ante el Señor en la muerte o seamos llevados al Señor en vida como Enoc, todo lo que tenemos que hacer antes de ir ante el Señor es recibir evidencia de que hacemos cosas agradables a Dios. Antes de ser salvos, nos convertimos en enemigos de Dios por nuestras conductas perversas, ¿no? Estábamos lejos de Dios por el pecado, éramos hijos de la ira. Sin embargo, el Señor, que es lleno de misericordia y a través de los méritos de Cristo, hemos sido salvos, ¿no? Por lo que el resto de nuestras vidas deberíamos de vivir para agradar a Dios. Así que hoy, debido a que Enoc es la persona representativa que recibió la evidencia de que él fue una persona que agradó a Dios, a través de la vida de Enoc, una vida que agradó a Dios, voy a hablar sobre esto, ¿no? ¿Qué es una vida que agrada a Dios? ¿Por qué deberíamos de agradar a Dios? Hay muchas razones por las que debemos de agradar a Dios. Primero, el Señor que nos salvó, Él se hizo feliz, ¿no? Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y subió del agua, las puertas del cielo se abrieron y se oyó una voz del cielo, ¿no? Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hubo una voz en los cielos, ¿no? De hecho, Jesús fue originalmente el Hijo amado de Dios y una persona que agradaba a Dios. ¿Y realmente necesita una palabra así aquí de nuevo? Esto se debe a que Jesús es el Señor de nuestra salvación y al mismo tiempo toda su vida es un ejemplo para nosotros los cristianos salvos. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y salió del agua y se abrió la puerta del cielo, ¿no? Por la muerte, ¿no? Y resurrección de Jesús, la enemistad entre Dios y el hombre desapareció, la puerta del cielo se abrió y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y el testimonio de Dios dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es lo que está diciendo no solo a Jesús, sino a todos los que son salvos en Jesús. Entonces, tan pronto como somos salvos, nos convertimos en los hijos amados de Dios, y si nos hemos convertido en hijos de Dios, debemos de recibir la evidencia de que estamos haciendo cosas agradables a Dios. Cuando Jesús fue transfigurado en el monte de la transfiguración, en San Mateo 17, ¿no? Aparecieron Moisés y Elías y se escuchó la voz, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué dijo Jesús con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración? No, Moisés y Elías son los profetas del Antiguo Testamento. Moisés es el representante de los profetas, ¿no? Y Elías es el representante Moisés es el representante de la ley, ¿no? Y Elías es el representante de los profetas, ¿no? Si vemos en Romanos 3:21, Jesús fue el testificado por la ley y por los profetas, ¿no? Moisés y Elías son los representantes del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, nosotros no escuchamos las palabras de Moisés ni las profecías de Elías, sino las palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios que nos salvó.
Cuando Jesús decidió morir, volvió a decir que Dios estaba complacido, ¿no? Y en San Juan 8:29, en las palabras de Jesús, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor que nos salvó siempre hacía gozar a Dios, ¿no? No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esto significa que las personas salvas deben recibir evidencia de que siempre han agradado a Dios como Jesús. Es decir, debes de convertirte en una persona que agrada a Dios. La razón por la que debemos de agradar a Dios es porque Él nos salvó de los pecados que van a ser destruidos para siempre. A través del pecado nosotros que vamos a ser destruidos para siempre, ¿no? Y Él nos salvó. Debido a que Él nos dio la vida eterna y nos hizo hijo de Dios, debemos de agradar a nuestro Padre Celestial. Es deber del ser humano complacer a los padres que les han dado luz y los están criando, ¿no? Sin embargo, la gracia y el amor, que es más de 1000 y 10.000 veces, es la gracia de Dios. No se puede ni siquiera ni inspeccionar eso. Entonces, es natural para nosotros amar a Dios y agradar a Dios. Es natural, tiene que ser algo natural. Entonces, en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El que entregó a su Hijo unigénito hasta morir en la cruz. ¿Cómo podemos devolver toda esa gracia? Es natural que todo lo que tenemos que hacer es complacer a nuestro Padre Celestial, quien nos salvó por gracia, nosotros que no teníamos ningún mérito, ¿no? Es natural. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Ahora debemos de vivir el resto de nuestra vida para pagar la gracia de Dios. En Gálatas 1:10 dijo el apóstol Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No para vivir, para hacer bueno a alguien, para hacerme bueno yo mismo, o para agradar a alguien. No, sino para agradar a Dios. Un cuerpo que va a morir en cualquier momento, ¿no? No vive para su propio cuerpo, ¿verdad? Si vemos en 1 Tesalonicenses 2:4, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Todo el resto de nuestra vida no es para agradar a los hombres. Debemos de agradar a Dios, que salvó nuestras almas y que está con nosotros y que guarda nuestros corazones. Y nuevamente, la razón por la que debemos de agradar a Dios es porque Dios siempre está con nosotros, ayudándonos y guiándonos mientras vivimos en este mundo. Si vemos en San Mateo 28:20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no solo nos salvó, sino que también permanece con nosotros hasta que entremos, ¿no?, en el reino de Dios, hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros. El apóstol Pablo, ¿no? Y me preservará para su reino celestial. Y David dijo en el Salmo, Él nos llevará a la muerte. Dios es el que me guarda y me guía, ¿no? Por eso tenemos que agradar a Dios. Si vemos en Salmo 23:3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor no solo conforta mi alma, sino que
me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, por lo que no es natural agradar a Dios. Y también, Él es quien nos llevará al reino de Dios en poco tiempo. Porque tenemos esa esperanza que vamos a disfrutar de la gloria eterna con Dios y que viviremos con Dios para siempre en el reino de Dios, por lo que debemos de agradar a Dios. Seguimos en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿no? Esta tierra, ¿no? Va a ser, algún día va a temblar y va a ser destruida, ¿no? Conmover, ¿no? Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, ¿no? Conmover significa que va a ser todo aplastado, ¿no? Sin embargo, se nos promete el reino de Dios que nunca temblaremos nosotros, ¿no? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿no? Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, debido a que Él nos prometió ese reino eterno. A través de Él tenemos que servirle, ¿no? Y ser piadoso, agradándole con temor y reverencia, ¿no? Tenemos que temer si vamos a pecar, por ejemplo. Temo que mi corazón dejara a Dios por un tiempo, ¿no? Hay que temer y hay que servir a Dios con alegría. Y por la razón por la que tenemos que agradar a Dios es cuando el Señor, que va a volver pronto, cuando vayamos ante Él, seremos juzgados de acuerdo con lo que hemos hecho, es decir, con nuestras obras, ¿no? Vamos a buscar un momento San Mateo 16. San Mateo, capítulo 16. San Mateo, capítulo 16. Del versículo 27 hasta el versículo 1 del capítulo 17, ¿no? Del versículo 16 a partir del 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Versículo 2, vamos a leer también. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hasta aquí. Aquí Jesús ha dicho algo muy importante, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Se refiere a la segunda venida de Cristo, ¿no? Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Se refiere al juicio, ¿verdad? ¿No? Cuando venga el Señor, la era de la gracia, la época de la gracia también termina, ¿no? Para aquellos que no han recibido la salvación, el tiempo de recibir la salvación ha terminado también. Ahora solo queda el juicio. Solo queda el juicio. Va a pagar a cada uno conforme sus obras. Los que no han sido salvos, en Apocalipsis 20, del 12 al 15, ¿no? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿no? Y además, cuando el Señor venga, las personas salvas irán ante el Señor y también serán juzgados, Si vemos en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Después de recibir la salvación hasta que vaya al cielo, ¿cómo has vivido con tu cuerpo? Si has vivido según la voluntad de Dios o no, si has vivido según el Espíritu Santo o has vivido según tu propia voluntad. Si has vivido por el Señor o si has vivido por ti mismo. Eso es el tribunal de Cristo, ¿no? Eso es lo que va a pasar en el tribunal de Cristo, en el que vamos a ser juzgados según lo que hemos hecho, ¿no? No es un juicio para el infierno. Después de recibir la salvación ya no se va al infierno las personas salvas, sino que después de recibir la salvación, dependiendo de la vida que hayan llevado los cristianos, van a ser premiados por el Señor, ¿no? Van a tener ese galardón. Si vemos en Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A cada persona según sea su obra. Cuando el Señor venga, los cristianos, ¿no? También estarán delante del Señor. Por lo que, ¿qué tipo de persona deberíamos de ser delante del Señor? ¿Cómo deberíamos de vivir? Y el resto de nuestras vidas ahora tenemos que vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Y cuando que Jesús juzgaría, ¿no? De cierto os digo que hay algunos que los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿no? Señala a los discípulos, ¿no? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, ¿no? Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús repentinamente cambió a una apariencia gloriosa. Entonces Moisés y Elías aparecieron junto a él. Pedro, Juan y Jacobo lo vieron esa escena, ¿no? Como dice, ¿no? Que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿no? Algunas personas dicen, ha pasado un tiempo desde que murieron los discípulos y no ha venido todavía, ¿no? El Señor lo mostró de antemano, ¿no? Es como si fuese un tráiler, ¿no? Hay muchas cosas en la Biblia que nos hablan de las cosas del fin de los tiempos. Si vemos en 2 Pedro 1, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria. Y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo, ¿no? En el monte de la transfiguración, ¿no? Moisés y Elías aparecieron porque Moisés salió de Egipto y continuó yendo a la tierra de Canaán, que Dios le había prometido, ¿no? Y miró la tierra de Canaán al otro lado del río Jordán y murió sin poder entrar a la tierra de Canaán, ¿no? Es un representante de una persona que fue ante el Señor porque murió mientras hacía una vida cristiana, ¿no? Y Elías es un representante de una persona
que fue arrebatada viva, ¿no? Después de estar haciendo la obra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor regrese, habrán dos santos, ¿no? Dos tipos de santos que aparecerán ante el Señor, los que vivieron en la fe y los que murieron ante el Señor, ¿no? Una persona que murió y resucitó cuando venga el Señor, ¿no? Además, una persona que no morirá como Enoc y vivirá como Elías y se encontrará con el Señor. Hay dos tipos de personas, ¿no? Si vemos en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando el Señor regrese, nos mostró de antemano dos tipos de personas, ¿no? Que se presentarían ante el Señor. Las personas que murió mientras hacía su vida cristiana y las personas que van directamente al Señor vivos, ¿no? El Señor nos lo ha mostrado de antemano. Entonces, no solo parados frente al Señor, sino incluso los cristianos salvos, las cosas que existían desde el día en el que fueron salvos, ¿no? Porque todas las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Desde el momento en el que recibe la salvación hasta que vayan al Señor, todo eso se calcula con precisión. Vas a ser juzgado según cómo hayas vivido. Vamos a buscar un momento 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Segundo Corintios capítulo 5, versículo 9 y 10. Vamos a leer. Versículo 9 y 10. Vamos a leer juntos. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol Pablo dijo, ¿no? O ausentes o presentes. No solo el apóstol Pablo, sino todas las personas salvas, mientras vivan en esta tierra o mueran, ¿no? Y vayan ante el Señor, ya sea que vivan o mueran, ¿no? Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Vivan o mueran, ¿no? Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué? Porque el Señor no solo nos salvó, sino que cuando aprendemos del Señor, seguramente, ¿no? ¿Qué se revelará? ¿Qué se revelará, no? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿no? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Entonces, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Agradar al Señor. Después de recibir la salvación, no vivimos para complacer nuestro cuerpo, para la satisfacción de nuestro cuerpo, no vivimos. No deberíamos tratar de ser los que agradan al Señor, ya que estemos cómodos o sufriendo, viviendo o muriéndonos. Por eso, Enoc obtuvo la evidencia de que agradaba a Dios antes de que Dios se lo llevara. Esto no es como imagen de una persona que se encontraría con el Señor después de ser arrebatada, cuando el Señor regrese. Enoc fue tomado por Dios antes del diluvio. Esta es la imagen de los cristianos, ¿no? Que van a vivir y van a ser arrebatados cuando Jesús regrese. Nosotros estamos seguros de que viviremos una época en la que estamos viviendo como Enoc y nos encontraremos con el Señor, ¿no?
Y hay muchas personas que se muestran sarcásticas al respecto, ¿no? Que así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿A quién va dirigido? Se dirige a nosotros, ¿no? Las señales que vendrán antes de la segunda venida del Señor ya se han cumplido todas, y todos los eventos que tendrán lugar en esta tierra están ya al borde de la última tribulación. ¿Esto es algo que es incorrecto o está mal? Sin embargo, si el Señor no viene pronto, nosotros podemos ir incluso a Él rápidamente, ¿verdad? Vamos a buscar Judas, justo antes de Apocalipsis, ¿vale? Vamos a buscar Judas. Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15. Judas capítulo 1, versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero, no está registrado lo que Enoc dijo ni lo que hizo, pero está registrado aquí, ¿verdad? ¿Fue Judas que lo ha inventado? No, fue enseñado por el Espíritu Santo. Enoc profetizó, ¿no? He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, ¿no? De sus santas decenas de millares, ¿no? Está contando la escena de la venida del Señor, ¿no? Con los santos que habían sido arrebatados, ¿no? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él, ¿no? Al fin y al cabo es condenar, ¿no? La condenación es juicio, ¿no? Y la persona que no ha recibido la salvación recibirá el juicio de los pecadores impíos, y la persona salva, ¿no? Y la persona salva que diga que no tiene ningún problema porque ya ha recibido la salvación y que no va a vivir dignamente como cristiano. Una persona que dice que es una persona salva, una persona que dice que es hijo de Dios, puede vivir de manera así como le da la gana y luego ir delante del Señor. Está escrito así en la Biblia. Si has recibido la salvación por la fe, tienes que agradar a Dios con la fe. Y si eres salvo de acuerdo a la Biblia, debes de vivir de acuerdo a la Biblia. De esa manera se puede ir ante el Señor de acuerdo en la Biblia, ¿no? Con la Biblia. Si vemos en 1 Tesalonicenses 1:10, cuando el Señor viene, que nos llevará a ese país para salvarnos de la última ira venidera, porque los cristianos no entran en la tribulación final, ¿verdad? Al igual como Dios se llevó a Enoc antes del diluvio, incluso durante la guerra, después de retirar a todos los aliados del campo enemigo, atacan al enemigo indiscriminadamente y lo destruyen, ¿no? Después de tomar a todos los santos salvos, este mundo va a ser juzgado por Dios sin piedad, sin misericordia, ¿no? Dios no tiene más remedio que juzgar este mundo. No tiene más remedio. Despiadadamente, ¿no? Y Él se llevará a todos los santos salvos, ¿no? Hasta el final. Y Dios trae un juicio terrible sobre esta tierra. Entonces, debido a que vivimos una época en la que podemos encontrarnos con el Señor como Enoc, nosotros debemos de
recibir la evidencia de que agradamos a Dios antes de ir al Señor, como Enoc. Para agradar a Dios, se tiene que convertir en el deseo desesperado de nosotros los cristianos y el propósito de nuestras vidas. ¿Qué piensan? ¿Ha recibido la salvación? Si ha recibido la salvación verdaderamente, ¿no agradaría a Dios el deseo de nuestro corazón? ¿Es correcto? ¿No es ese el propósito de nuestra vida? ¿O está mal? ¿La vida cristiana es una ficción o están tomándolo al pelo? ¿Hasta cuánto va a durar? Que el Señor está a punto de venir. Pero la única razón por la que el Señor no ha venido aún es porque quiere que nadie perezca y que todos vayan al arrepentimiento, ¿no? Así que, y también está dando a las personas salvas un poco más de oportunidad para poder vivir. Pero aún así no quieren. Debería de ser nuestra esperanza y propósito ferviente, ¿no? Cuán maravilloso y glorioso que nosotros, ¿no? Como pecadores que íbamos a perecer, ahora somos hijos de Dios en Cristo. Y que somos personas que agradamos a Dios. ¿No es esto una gran gloria para nosotros? Todos han pecado y no entran en la gloria de Dios, ¿no? Pero ¿no es un privilegio maravilloso que este pecador que va a perecer pueda entrar en la gloria de Dios y agradar a Dios? Y sí, se puede. Si vemos en Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. No solo Dios nos salvó, sino que está en medio de nosotros y que se va a gozar sobre nosotros con alegría, callará de amor y se regocijará sobre nosotros con cánticos. El Señor va a estar regocijándose con nosotros con cánticos, continuamente. Qué tan felices son los padres cuando sus hijos se casan y tienen hijos, ¿no? Está bien si el niño, ¿no?, hace caca, hace pipí. Está muy feliz los abuelos, ¿no?, porque están muy felices. Ustedes saben lo complacido que está Dios por nosotros. Nosotros, que éramos pecadores, que íbamos a ser destruidos, que éramos hijos de la ira, nos hemos convertido en hijos de Dios, y que Dios se agrada de nosotros, entonces nosotros también tenemos que agradar a Dios. Y para agradar a Dios, primero, debemos de deleitarnos solamente en Dios, regocijarnos en Dios. Aquellos que verdaderamente se deleitan en Dios podrán agradar a Dios. Según en 1 Pedro 1:8, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una persona salva, ¿no?, que nos alegramos nosotros con gozo inefable y glorioso. Se regocija porque tiene algo de dinero, se regocija porque ha comido una comida deliciosa, se regocija porque se siente bien. Eso es lo que disfrutan incluso los pecadores del mundo. Nosotros no nos tenemos que regocijar con esos gozos, sino con un gozo inefable y glorioso, ¿no? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Porque el Señor salvó nuestras almas porque nos ama, ¿no? Tenemos que
alegrarnos con gozo inefable y glorioso. Además, en Habacuc 3:17, versículo 17 y 18, ¿no? El profeta Habacuc dijo, ¿no? Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, que no hay nada, ¿no? Con todo. No hay vacas, no hay nada. Pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. Cuando ve a una persona, las personas y envidian y dicen, oye, ¿yo cuándo voy a vivir así como esa persona? ¿Cuán pobre era Jesús? Jesús nació en un pesebre. Vivió 30 años como hijo de un pobre carpintero. Durante 3 años y medio Jesús fue perseguido. Y al lugar donde iba no tenía dónde poner la cabeza. Iba en Jerusalén de día, durmiendo en el frío rocío, en los montes de los olivos por la noche, y los judíos siguiéndolos para matarlos, y luego finalmente fue crucificado en la cruz. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuán rico es realmente Jesús? Él es el creador de todas las cosas del universo. Pero era el más pobre de todos los seres humanos. ¿Quién de nosotros, ahora que estamos aquí, ha nacido en un pesebre o una posada? ¿Han vivido tan mal? ¿No tienen lugar donde recostar su cabeza? Jesús vino a este mundo y era muy pobre. ¿Por qué? Para salvarnos y darnos la riqueza de Dios. ¿Y cómo estuvo el apóstol Pablo? Era un hombre que ha dominado los mejores estudios académicos, ¿no? Si hablamos de en estos días, ¿no? Era una persona famosa, pero después de recibir la salvación, ¿no? Él dice, no, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, ¿no? Aproximadamente 40 personas están desnudas, hambrientas, no pueden dormir, no pueden comer, tienen frío, están temblando y se les dijo que no comerían ni beberían a menos que no mataran a Pablo. Y finalmente Pablo murió decapitado, ¿no? Pero nosotros, ¿por qué tenemos tanta codicia? Moisés, que era hijo de la princesa de Egipto, y si lo hace bien, podía haberse convertido en el próximo faraón. Pero eso lo dejó. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés miró hacia el futuro, ¿no? Hacia el vituperio de Cristo, ¿no? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, porque él sabía que el galardón que el Señor le iba a dar iba a ser mayor que todos los tesoros que había en Egipto, ¿no? Todos nosotros lo sabemos, ¿verdad? ¿Pero qué hace si lo saben? ¿No? Hay que ponerlo en práctica, ¿no? Si vemos en Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Ese sucio pecado, ropa de pecado, ¿no? Que estaba vestido me lo quitó, ¿no? Y me vistió con vestiduras de salvación. Debido a que Él nos quitó todos los pecados inmundos, ¿no? Y por eso nos vistió con ropas de justicia, ropa de salvación. Por lo que ahora
estamos gozosos, ¿no? Si vemos en Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios dice que regocijarse es encontrar tu gozo en aquellos que agradan a Dios, ¿no? No trates de conseguirlo porque la gente del mundo se complazca, sino tienes que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si a Dios le gusta, a mí me tiene que gustar. Si a Dios no le gusta, a mí no me tiene que gustar. Si Dios está triste, yo también estoy triste. No debe de ser así. David, cuando se arrepintió después de pecar, ¿no? Seguimos en Salmo 51, 12, 13. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando una persona salva desobedece y peca, la salvación no desaparece, sino que el gozo de la salvación se apaga. Entonces David, con su corazón ferviente, le pidió, vuélveme al gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Por favor, susténtame, Dios, sosténme, está diciendo David. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, ¿no? Cuando el gozo de la salvación se apaga, el deseo de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor también se apaga. Nehemías dijo, ¿no? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Estad siempre gozosos, porque nosotros hemos recibido la gracia del Señor, siempre podemos regocijarnos, ¿no? Aunque seamos pobres tenemos que regocijarnos, aunque nos persigan tenemos que regocijarnos, y regocijarnos también incluso si vamos a morir, ¿no? ¿Hay algo que nos dé miedo? ¿Hay algo que tengamos envidia? Si vemos en Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, que busque, dice, que compruebe. Ahora, para agradar al Señor, ¿no? Debemos de averiguar qué es lo que agrada al Señor. Está escrito en la Biblia, todo. Seguimos en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No tengo nada más para darle al Señor mi cuerpo. No importa si es un cuerpo malo o bueno. Toma mi cuerpo, ¿no? Que es para que sea sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nosotros no tenemos que parecernos a esta generación perversa y obscena, ¿no? El Espíritu Santo cambia nuestro corazón, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Por eso, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿verdad? El Señor nos santifica, nos renueva a través de la palabra. A través de la palabra, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, la voluntad de gozo, la voluntad de perfección, y nos hace entender y nos ayuda a vivir de acuerdo con la palabra. Lo que a Dios le agrada, a mí me agrada. Lo que Dios odia, yo también lo odio. Lo que Dios considera bueno, yo también lo considero bueno. Y lo que Dios ve como malo, yo también lo tengo que ver como malo. No importa cuánto yo quiera hacer, no debería de hacerlo a menos que Dios esté complacido con ello, ¿verdad? Por eso, si vemos en 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Después de recibir la salvación, ahora no nos quedan
muchos días para que vayamos hacia el Señor. No queda mucho y no queda mucho, ¿no? Para que el resto de nuestras vidas no vivamos por los deseos de la carne, como las personas de este mundo, sino por la voluntad de Dios, sea que vivamos o muramos, tenemos que vivir por la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿no? Eso ya está terminado, ¿eh? Si vemos en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo que camina entre nosotros nos dice la voluntad de Dios agradable. Y también nos da el deseo de hacer la voluntad de Dios y nos da el poder para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que nos complace, ¿no? Eso tiene que convertirse en nuestro deseo. El deseo de toda mi vida es hacer la obra del Señor, como dice el cántico. Y después de hacer feliz al Señor, después de hacer la obra que el Señor me encomendó, el día que nos separemos en este mundo, iré delante de ti. Ese debería de ser el propósito de nuestras vidas. Perder el propósito de la vida es como si estuviera muerto al fin y al cabo. Si nos fijamos en Romanos 8:8, hay quienes todavía están en la carne, aunque son salvos, ¿no? Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay quienes todavía están en la carne, aunque son salvos. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo puede un cuerpo muerto complacer a Dios? ¿Podrá esa persona agradar a Dios? ¿No? Tienes que encontrar tu gozo donde Dios se complace primero. Si vemos en Hebreos 10:38, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No somos nosotros los que retrocedemos, ¿no? No solo hemos recibido la salvación, sino somos personas que tenemos la fe, ¿no? Hasta que entremos al cielo, tenemos que seguir hacia adelante. Hay que seguir hacia adelante, acercándose más y más hacia el Señor. No puede irse para atrás, no puede retroceder. Paso a paso, debemos de avanzar solo por la voluntad y la gloria de Dios. Esa es la vida cristiana. Cuando dolorosamente te diga, ¿no? Bueno, pero yo puedo vivir así, con este cuerpo carnal. No pongas excusas. ¿Quién no tiene carne? ¿Qué es el placer de Dios, no? Por, situaciones y tal, pero ¿qué situación? No hay que poner excusas en esto. ¿Y qué es el placer de Dios? Si vemos en Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El gran gozo para Dios es ¿qué? Es un gran gozo para Dios que prediquemos el Evangelio y que puedan recibir la salvación las almas que estaban que iban a ser destruidas, ¿verdad? Si vemos en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, a partir de la evangelización, ¿no? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la evangelización, ¿no?
Así como Dios decidió salvar a los pecadores, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros tenemos una conferencia, tenemos el retiro de otoño a partir de mañana, ¿no? Y en el retiro de otoño, ¿no? Los segadores que no siembran semillas en primavera y recogen el grano que cultivaron bajo el sol ardiente en verano, ¿no? Tenemos que cosechar el arduo trabajo. ¿No? Pero tiene que ir la hoz del Evangelio y cosechar, ¿no? Este Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero no quieren hacer esto. Está la boca cerrada, a pesar de este retiro de otoño que viene, no evangeliza a nadie, como dice la palabra, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, ¿no? Nosotros hay muchas cosas que tenemos que hacer, incluso han orado. Según en Filipenses 4:18, después de escuchar las palabras del apóstol Pablo y recibir la salvación, los santos de Filipo evangelizaban donde quiera que Pablo fuera. Mientras Pablo estaba encarcelado en Roma, él predicó, ¿no?, con libertad condicional durante 2 años, ¿no? Sin embargo, a través de las cartas de Pablo, ¿no?, a través de Epafrodito, ¿no?, que está escrito en Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Una persona que está en la cárcel, ¿qué va a tener de abundancia, no? El apóstol Pablo, ¿no?, sabía que se enfrentaría a la pobreza y en medio de la prisión, ¿no?, en medio de la prisión él decía que él estaba abundante. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Él dice que es agradable a Dios. El apóstol Pablo, mientras iba predicando, ¿no?, los santos de Filipo, todos ellos se encargaban de hacer todo lo posible para ayudar a Pablo, y todo eso era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Nosotros no podemos ir a un país lejano así con el Evangelio, pero ¿saben lo complacido que Dios está por orar y por donar, ¿no?, y por hacer diezmo para la obra de predicar el Evangelio y participar juntos? ¿Saben lo complacido que está Dios si hacen eso? Está escrito, ¿no? El que reciba a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Por qué? Porque ha participado en esa obra. Hermanos, nosotros a 77 países estamos enviando misioneros y estamos evangelizando ahora. Muchos de los países son pobres. Nosotros también tenemos que pagarles para la evangelización, tenemos que darles dinero. Vas al frente y vas a la guerra, pero la gente detrás de ti te dice que no te conoce y entonces va a morir. No le da nada de comer, no le da ninguna arma, no le envía munición, entonces va a morir en la guerra. ¿Cómo va a ganar? Nosotros no tenemos nada que hacer. Debemos de participar juntos por el Evangelio. Participar en la oración, participar materialmente, de cualquier manera. Y yo pienso que nuestra iglesia lo está haciendo muy bien y lo agradezco muchísimo. Es cierto que Dios abre nuestro corazón y obra para participar, ¿no? David dijo en 1 de Crónicas 29:17: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada,
Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Está complacido con la ofrenda hecha con un corazón honesto, esas ofrendas. Sé lo valiosas que son las ofrendas de los hermanos y hermanas de la iglesia. Yo sé lo valiosos que son esas ofrendas de los hermanos y hermanas en la iglesia. Hay algunos hermanos y hermanas que no vienen en coche, no toman el autobús, ¿no? Sino que vienen a pie, y ese dinero que se iban a gastar en el autobús o en el automóvil o lo que sea, se lo invierten, no, lo donan, ¿no? Y por eso no puede dejar de usarse de manera preciosa para el Evangelio. Por eso tenemos que usar todas las ofrendas de los hermanos y hermanas de la manera más valiosa, de la manera más preciosa. Hay sangre de Jesús allí, en esas ofrendas de los hermanos y hermanas. Y de acuerdo con Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, ¿no? Ayudar y compartir con los hermanos y hermanas necesitados. No os olvidéis, ¿no? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, en Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, ¿no? Para salvar a esas almas que no han recibido la salvación, ayudarles para salvarlo, ¿no? Hay que dar nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro material. Hay que ayudar a los necesitados entre los hermanos y hermanas salvos. Eso es lo que agrada a Dios. Hacer todo compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Sigamos en Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Dios nos dice de que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero, por eso, ¿no? En Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, significa que agrades a Dios, y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios concede los deseos de quienes están complacidos con Él. Si vemos en Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Hay muchas cosas que Dios quiere dar a los que están complacidos con Él. Quiere darles sabiduría, ciencia y gozo. Nosotros, cuando agradamos a Dios, Dios nos agrada a nosotros. Vamos a buscar un momento Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, del 21 del 21
al 24, voy a leer yo. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Si vemos en este Génesis 5 aparece toda la genealogía de Adán, ¿no? Adán vivió 930 años y mirando hacia abajo, Enoc es la 7ª generación de Adán. Hasta entonces, ¿no? La genealogía salió de todo el tiempo, pero todos vivieron mucho, ¿no? Más de 900 años, más de 800 años, porque en ese momento no era un mundo como el que es ahora, ¿no? Podían vivir mucho tiempo. Pero el problema no es que termine, que murió, pero cuando llegas aquí, ¿no? Y caminó Enoc, ¿no? Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y ya no estaba Enoc. Si vemos en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Para agradar a Dios tenemos que agradarle, ¿no? Tenemos que acompañar a Dios, ¿no? ¿Qué pensaremos aquí? Como alguien pensaba, ¿no? Que caminaba Enoc solo con Dios mientras vivía solo y sufría asceta, abandonado en el mundo y viviendo aislado. No. Significa que se casó, que tuvo hijos, que mientras vivía su vida normal, caminó con Dios. ¿Qué significa y caminó Enoc con Dios? 300 años. Hoy en día se puede decir, mientras está teniendo su vida, no piensen en algo especial. Nosotros los cristianos, en este mundo, mientras vivimos una vida normal, nos podemos encontrar con el Señor. Dejar el mundo de espaldas y vivir lejos del mundo, en una montaña perdida, eso no es una vida de caminar con Dios, ¿no? El Señor, ¿no? Dice, y desapareció porque estás leyendo y murió, y de repente ves, y desapareció porque le llevó Dios, ¿no? Si vemos en Eclesiastes 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ya sea que vayas antes del Señor desde la muerte o vivo ante Dios, el propósito de la creación y salvación del hombre por Dios es para llevarlo a Dios, ¿no? Para ir a Dios. ¿No es así? Dios nos salvó y nos llevará al reino de Dios. Y ese es el propósito el cual el Señor nos salvó, para que podamos vivir con Él eternamente. Si vemos en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El significado del nombre de Jesús es salvación. Jesus, the Savior, ¿no? Jesús, el Salvador. Salvador, el Señor que nos salvó, ¿no? Y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido es Dios con nosotros. Por eso San Mateo 21 dice Jesús y luego en el 23 Emmanuel, ¿no? El propósito de salvarnos era para estar con nosotros. Si vemos en Éxodo 29:45, Dios dijo a los israelitas, ¿no? Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos.
Yo Jehová su Dios, cuando estaban construyendo el tabernáculo, ¿no? El propósito de lo que salvó de Egipto es para estar entre vosotros, para que yo pueda habitar entre vosotros. ¿Cuál es el propósito del Señor de que nos salvó? Nosotros antes de ser salvos estábamos lejos de Dios, estábamos perdidos. Éramos enemigos de Dios, pero a través de la cruz Jesús ya se nos ha retomado esa reconciliación con Dios, y entonces nosotros no estamos buscando a Dios, sino que Dios vino a buscarnos, ¿no es así? El Señor nos encontró y nos salvó a nosotros que éramos pecadores, que estábamos perdidos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Tan pronto que reciban la salvación, el Señor ahora está dentro de mí. Seguimos en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Tan pronto que recibo la salvación, Dios está en mí. ¿Qué es el cielo? Y si vemos en Apocalipsis 21, 3, 4, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, ¿no? Enjuagará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿no? Las personas que van a vivir eternamente con Dios en el cielo tienen que vivir aquí también, tienen que caminar con Dios y agradar, ¿no? Eso es una vida en fe, tiene que caminar con Dios, ¿no? Entonces, cuando dices que caminas con Dios, dices: pero ¿cómo puede alguien especial o alguien como nosotros caminar con Dios? Caminar con Dios es una vida de fe, y para caminar con Dios debes creer que Dios está en ti. Si vemos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde está el Señor? Dentro de mí. Tan pronto que recibo la salvación, el Señor entró en mí. Si vemos en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde está Cristo? ¿Está ahí lejos? ¿Dónde está el Señor? ¿Está lejos? No, está dentro de mí. Y yo no puedo dejar al Señor. Si vemos en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor está con nosotros. Porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero nosotros eso no lo creemos. Si creemos que Él nos salvó, debemos de creer también que el Señor está con nosotros. Es una promesa, enseñándoles que guarden a todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor en algún momento ha dicho que no va a estar con nosotros, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Tienes que agradar a Dios, que siempre está contigo, ¿no? Esa es la vida de caminar con Dios. Caminar. Ahora, debemos de esforzarnos para estar más cerca de Dios. Si vemos en Santiago 4:8, ¿no? ¿Qué quiere decir acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros? ¿Qué quiere decir esto? Incluso si Dios está contigo, ¿no? Es decir, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿no? Si tú crees que el Señor está dentro de ti, el Señor te va a ayudar. Una persona en un parque de Italia se murió de hambre y de congelación, pero en su bolsillo salió un cheque que le daba para comer toda la vida, ¿no?
pero no sabe por qué, pero no se sabe por qué se murió de hambre, ¿no? Si no sabe que el Señor está dentro de esa persona y vive por preocupaciones lamentables y con cosas mundanas, esto no puede ser así. No puedes. Incluso si usas bolsas de cebada, o lo que sea, soy hijo de Dios, el Señor está conmigo, ¿qué te preocupa? ¿Qué tienes envidia? ¿Les tienes miedo a algo? ¿Tienes algo de miedo? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es la fe. Si vemos en Salmos 73, 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Si te acercas a Dios, ¿no? Si te acercas a Dios, acercaos a Dios, ¿no? Acercaos a Dios, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Si te acercas a Dios, toda tu familia recibe la salvación. Si te acercas a Dios, tu familia recibe la salvación. Si te acercas a Dios, tus vecinos reciben la salvación. Esa es la mejor bendición. Cuando te acercas a Dios, Dios satisfará todas tus necesidades. Si vemos en Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. A todos los que le invocan de veras. Dios dice que está cerca de todos los que le invocan. Si tratas de caminar con Dios, tienes que estar dentro de la multitud con Dios. ¿Y esa es qué es? La iglesia, ¿no? Si vemos en San Juan 15, 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Y qué quiere decir que estemos sujetos a Él? Que estemos dentro de la multitud, dentro de la comunión. Dejar a la multitud significa dejar al Señor, y estar en la multitud significa estar unido al Señor. ¿Lo saben? Si vemos en Génesis 13, 14, Dios estaba con Abraham. Pero Lot, el sobrino de Abraham, fue a la ciudad de Sodoma. Desde entonces, en ese momento, no estaba Dios. Porque dejar a Abraham significa dejar a Dios, ¿no? Cuando fue quemado con fuego y azufre Sodoma y Gomorra, ¿no? Apenas sobrevivió, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 3:15, ¿no? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas y él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no? Es una salvación vergonzosa, ¿no? Es como si tú estás en una casa y de repente se incendia y por toda la suerte, ¿no?, del mundo sales en calzoncillos, ¿no? Y está todo quemando, pero en calzoncillos te salvas, ¿no? Es una salvación por medio de fuego. Seguimos en 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Dónde está Dios? Dentro de las personas que se aman unos a otros. Nosotros, cuando nos amamos unos a otros, Dios habita entre nosotros. Y ese amor cada vez se hace más perfecto entre nosotros. Se va perfeccionando. Entonces, tienes que estar dentro de la comunión, dentro de la multitud. Para caminar con Dios, debemos de ser santos como Dios. Si vemos en 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si tienes pecado, no puedes caminar con Dios, porque Dios es santo. Si vemos en 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si caminas en tinieblas, ¿no? Si caminas en tinieblas diciendo que tienes comunión con Dios, que están escondiendo las personas que esconden sus pecados ante Dios, ¿no? Y decir que están en comunión con Dios, eso es una gran mentira. Y una persona, ¿no?, cuando va a hacer testimonio, ¿no?, hace testimonio muy bien, ¿no? Aunque esté engañando, él habla muy bien. Pero dentro de esa persona hay un pecado escondido en su interior.
Está engañando a Dios, está engañando a la iglesia y se está engañando a sí mismo. ¿Y cómo va a estar Dios con esa persona entonces? Nosotros debemos de caminar en la luz para caminar con Dios. Si caminamos en la luz, podemos tener comunión unos con otros. Y solo cuando tenemos comunión con los santos podemos estar en comunión con Dios, y cuando tenemos comunión con Dios tenemos comunión con los santos, y esto es una relación que es absoluta. Entonces, la vida de caminar con Dios es también una vida de reconocer a Dios en todo. Si vemos en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todas las cosas significa que en todas las cosas que haga, Dios tiene que involucrarse, ¿no? Si Dios está aquí, solo tienes que pensar en qué hay que hacer conforme a lo que piense Dios, ¿no? No hay que hacerlo conforme a mis pensamientos, a lo que yo quiero, no, a lo que me convenga tampoco. Si tienes que pensar, si Dios estuviese aquí, ¿qué haría Dios? ¿Qué diría Dios? ¿Qué pensaría Dios? Eso lo tienes que hacer, ¿no? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, ¿no? Significa abandonar tu sabiduría y discutir con Dios, ¿no? Para saber dónde está realmente la voluntad de Dios. Debes de vivir con cuidado paso a paso, ¿no? Por eso seguimos en Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por eso, nunca olviden de que Dios está con nosotros y que tenemos que vivir una vida caminando con Dios. A partir de mañana va a comenzar el retiro de otoño, que estábamos esperando mucho para este momento, ¿no? Por lo que oremos juntos con un corazón ferviente. Y supongo que habrán preparado a personas para traer al seminario, por lo que les pido con mucho fervor que oren, que participen para agradar a Dios. Y todos aquellos que no han venido desde el primer día que no puedan venir desde el primer día hasta el final, pueden escucharlo en online desde casa. Y los que puedan venir, pueden asistir aquí. Todavía hay restricciones, ¿no?, respecto a la distancia de seguridad, pero pueden venir tantas veces como hoy, ¿no? Incluso si el instructor, ¿no?, si el predicador cambia, ¿no?, desde el primer día hasta el final, el Señor va a estar con todos ustedes. Espero que escuchen todas las palabras del Señor y que cooperen para que muchas personas puedan recibir la salvación esta vez. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos salvaste en estos últimos tiempos, y tú que confortas todas nuestras debilidades, Señor, te agradecemos por cuidarnos y guiarnos. Ahora el resto de nuestras vidas como Enoc, antes de que seamos llevados ante ti, Señor, para que podamos vivir una vida en evidencia para agradarte, Señor. Te pedimos de que mires nuestros pensamientos y que nosotros, cuando estemos delante de ti, que ya queda poco, no te avergoncemos, Señor. Desde mañana, el retiro de otoño que empieza, Señor, te pedimos de que reciban la salvación muchas almas, y todas esas almas que están perdidas, Señor, que puedan recibir la salvación. Señor, te pedimos de que nos utilices a todos nosotros. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.